Estamos contentos muchos, algunos no a lo mejor, pero a quienes nos gustan más las altas temperaturas de que llegue la primavera. Pero con la primavera llegan las alergias y quienes tienen alergias sufren mucho y se preguntan cómo poder evitarla, cómo poder tratarla, cómo diferenciarla de un resfrío común. Vamos a hablar de todo esto, que además es un tema donde nos han dejado muchas dudas a través de 24horas.cl. Estamos junto a Sofía Carrizo para profundizar. Sofía, te escuchamos. Buenos días. No sé si tú eres alérgica, partiendo por ahí. Debo decir que soy muy alérgica, pero no me afecta mucho en este periodo del año. Pero a otras cosas soy demasiado alérgica. Pero, por ejemplo, en otra época o a otras cosas, por ejemplo, soy súper alérgica a los gatos, al polvo, pero a la primavera no tanto. Debo decir que no me afecta mucho, pero por ejemplo hay personas que sufren en este periodo del año de la picazón de nariz, de la picazón de los ojos, estornudos, obstrucción nasal, y estos son algunos de los síntomas que finalmente están arraigados a esta alergia estacional, ¿verdad? Donde sufrimos mucho y donde la primavera no es muy bien llegada. Pero para conversar respecto a esto, vamos a conversar con el doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar infantil de la Clínica Indisa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted también es víctima, recién lo vimos, de esta alergia estacional. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, Sofía, yo también soy rinítico, entonces a esta hora es que hay más carga de polen, siempre la carga de polen es más alta en las mañanas. Entonces a esta hora lo que yo temo es que pueda interrumpirse la nota porque me pongo a estornudar, pero eso es propio de la temporalidad, ¿eh? Las alergias de esta época son las alergias generalmente a pólenes de árboles. También hay de pastos y malezas que duran un poco más y a veces, pero los pólenes de árboles estrictos dura como hasta diciembre más o menos la temporalidad de las alergias. Doctor, ¿cómo finalmente enfrentamos estos cuadros que lo conversamos? ¿Se podría extender un poquito más de la primavera, verdad? Claro, la primavera estricta es más bien, como decía, de pólenes de árboles, pero pastos y malezas, si uno es alérgico a ellos, también podría ser un poco más prolongado, hasta enero, a veces hasta febrero. Y el tratamiento tiene dos partes muy nítidas como principales elementos. Hay algunas otras, pero que son los antialérgicos, que uno puede usar como sinónimo de la palabra antihistamínicos. Y todos conocen desloratadina, levocetiricina, y esos son los dos más conocidos, pero hay algunos otros más, rupatadina, fexofenadina, etc. Y esa es una parte del tratamiento. Se toman en una dosis diaria, son cómodos de usar, se usan preferentemente en las noches. Y los inhaladores nasales, que tienen corticoide, pero son corticoides primero de uso local, en dosis bajas, por lo tanto no hay problemas, no hay efectos adversos, no hay daño en el uso en un tiempo prolongado como puede ser toda la primavera o más que la primavera y un pedazo del verano. Doctor, usted dice ya, hay medicamentos que en general la gente ya conoce, habló de la desloratadina, de otras más. ¿Esos se pueden automedicar o un alérgico tendría que ir donde un médico a hacer un tratamiento? No sé si el efecto es duradero en el caso de que uno mismo empiece a buscar cómo tratar la alergia. Es que es complicado cuando uno no conoce todos los datos. Cuando los médicos recetamos un medicamento, estamos tomando en cuenta muchísima información. Estamos tomando en cuenta cómo actúa el medicamento, dónde actúa, la cantidad de horas que actúa, cuál es la dosis que se necesita si en el caso de un niño o de un adulto. No todos los adultos requieren las mismas dosis. Entonces siempre automedicarse es complicado, porque no se toman en cuenta también los potenciales efectos colaterales, que hay que reconocer que los antihistamínicos son pocos los efectos colaterales, pero hay personas, ¿cómo lo tomas? ¿Cuántas dosis tomo? ¿Lo tomo en el día? ¿Lo tomo en la noche? Distinto es lo que uno llama automanejo, que no es automedicación, sino que es cuando el médico le dice, mira, en caso de tales síntomas debes hacer esto, empezar a tomar un medicamento de tal forma y en tales condiciones. Ahí uno aprende cuando el médico se lo indicó. Pero en principio es imposible porque se requiere conocer muchas cosas para indicar adecuadamente un medicamento. Yo no aconsejo, por lo menos para iniciar los tratamientos, nunca que se automedique porque pueden tener daño, falta de respuesta, pensar que los medicamentos son los incorrectos, etcétera. Doctor, sumando la pregunta que decía Carla, ¿verdad? Hablemos de la durabilidad de estos medicamentos. ¿Cuánto finalmente puede tener efecto a mucho plazo o quizás poquito? Ese es otro tema importante. Los
antihistamínicos, todos, empiezan a perder efecto cuando se han usado por un periodo de unos 4 a 6 meses. Entonces, eso pasa a los que son alérgicos estacionales, primaverales estrictos, porque toman desde septiembre a diciembre y pueden tomar el mismo y después dejaron de tomar por un largo tiempo y vuelven a tomar en la primavera siguiente. Pero los que toman en forma más constante, que son alérgicos a otras cosas también, ahí puede ocurrir, evidentemente, que pierden efecto entre 4 y 6 meses de uso. Y hay que cambiarlo por otro, y a los 4 o 6 meses, dependiendo de cada paciente, hay que cambiarlo de nuevo por otro. Y ahí está también la parte de la automedicación, no siempre sirve el mismo. Y después de unos cambios de 2 o 3 antihistamínicos distintos, uno podría volver al que tomó originalmente y ha recuperado potencia. Pero va perdiendo efecto a lo largo del tiempo cuando se usa en forma continua. Cualquiera de ellos, esto es válido para todos. Doctor, con todo lo que ha avanzado la medicina, la tecnología, hasta ahora no se ha descubierto nada que permita que un alérgico este año, el próximo año, deje de serlo o que, no sé, se trate varios años hasta dejar de serlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las inyecciones? Entiendo que hay unas inmunoterapias que se hacen durante un tiempo sostenido. ¿Eso puede o no ser efectivo? Porque en realidad que cada primavera te llegue la alergia, pues, es como agotador, ¿no? Mire, cuando no habían, Carla, medicamentos de tan buena calidad como hay hoy día, era muy usado, y estoy hablando de 30, 40 años atrás, lo llamada inmunoterapia, en que una vez a la semana, después cada 15 días, después una vez al mes, y por un plazo de unos 3 años se iban poniendo inyecciones de las cosas que el test de alergia había demostrado que uno era alérgico, y era por irse, por decirlo en términos simples, acostumbrando al alergeno. Entonces me ponían polenes de árboles inyectables en cantidades pequeñitas, iba subiendo. Pero someterse 3 años a una inmunoterapia, y cuando uno dispone hoy día de medicamentos de tan buena calidad, no es una terapia que valga la pena hacer. Hoy, de todas maneras, es importante decir que hay otro tipo de inmunoterapia, ya no inyectable. Yo no me pondría para dejar de ser alérgico 3 años de inyecciones. Pero sí hay actualmente inmunoterapias de la misma manera, que en vez de inyectarse se ponen sublinguales. Y eso ha demostrado que reduce, tampoco necesariamente quita completamente, pero reduce los niveles de alergia y permite que en primaveras futuras uno pueda empezar a reducir el uso de medicamentos. Doctor, ¿cómo podríamos o es los mismos síntomas de los adultos en los niños con las alergias estacionarias? Los niños, sobre todo cuando son un poquito más grandes, ya desde los 3 o 4 años para adelante, no es necesariamente cuando son bien pequeñitos, porque las primaveras requieren que pasen 2 o 3 primaveras para que el organismo aprenda a hacerse alérgico a lo que la primavera determina. Así que normalmente los niños no son alérgicos desde el inicio, son alérgicos cuando ya llevan una cantidad de años. Y los síntomas son iguales que en los adultos. Empiezan en esta época del año y hay 4 principales. Hay más síntomas, pero hay 4 principales. Estornudos, preferentemente matinales, que son salvas de estornudos. Mucosidad clarita. Después de los estornudos viene mucha agua por la nariz, casi como lágrimas cuando se llora. Es una secreción muy acuosa. Tercero, picazón de la nariz. Y cuarto, nariz tapada. Esos son los 4 síntomas más importantes. Ahora, puede haber una combinación de ellos, puede haber los 4, puede haber 3 de ellos. Eso varía de un paciente a otro. Pero también es importante recordar que no necesitan estar todos presentes para constituir una rinitis alérgica. Y ahí es cuando el diagnóstico tiene que ser hecho por un médico. Y los síntomas son iguales. Frente a su pregunta, era en niños y en adultos síntomas muy parecidos. Además, en adultos y también en niños aparece ronquido durante las noches, esto de costar que se quede dormido. Mire, los médicos siempre nos encanta ponerle nombre raro a las cosas. Hay una obstrucción de nariz que se llama embáscula. Pero quiere decir que tú te acuestas para un lado, se te tapa un lado de la nariz. Te molesta para quedarte dormido, te acuestas para el otro y se te tapa el otro lado de la nariz. Bueno, esos son síntomas bien típicos de la rinitis alérgica.
Doctor, preguntarle, bueno, hay personas que acuden quizá a comprarse fármacos nomás en la farmacia, pero quizás hay otras personas que acuden a los remedios caseros. ¿Funciona, por ejemplo, el vapor, el agua salina? ¿Qué nociones tiene sobre eso? Bueno, los sueros nasales, que es los sueros nasales son agua con sal y existen marcas comerciales, pero también uno lo puede hacer con un poco de suero fisiológico, sirven mucho para el aseo nasal. Esto es muy válido sobre todo en niños pequeños, pero más que cuando tienen alergia es cuando están resfriados, porque las alergias responden en general al uso de los medicamentos a tomar antihistamínicos, incluso los niños. Pero cuando los niños están resfriados y uno no sabe todavía si tienen resfrío o alergia, porque los síntomas en un principio son parecidos, ahí un buen aseo nasal, 2 rociadas en cada fosa nasal y una buena aspiración después tiene mucha ayuda. Pero no ayuda tanto en la alergia en el largo plazo, porque uno va a estar permanentemente, todos los días y durante largas horas del día, expuesto a los alérgenos, a los pólenes o a los pólenes de árboles, de pasto. Y eso hace que tendría que estar haciendo todo eso permanentemente. Ahora, poner una olla, inhalar vapor, eso sí que no sirve de nada, eso no tiene mayor utilidad. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí conversábamos con el doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar infantil de la Clínica Indisa, donde hablábamos de todos los detalles de esta alergia estacional que afecta a muchos, incluido acá al doctor, así que esperemos que toda la gente en la casa haya sabido cómo enfrentar esta alergia que se extendería ahí por toda esta temporada de primavera. En casa de herrero, cuchillo de palo, hasta el doctor con alergia. Bueno, un abrazo a los alérgicos que no lo pasan tan bien. Qué bueno saber, Sofi, que hay buenos y mejores tratamientos cada día para tratar de aliviar esos síntomas que pueden ser bien molestos. Que les vaya a ambos muy bien, que tengan un buen día. Nos vemos.